Bien, vamos a dar entonces inicio a la clase del día de hoy, 6 de noviembre. En el aula virtual del espacio de resonancia magnética se encuentran ya las clases, no sé si ya lo han visualizado, lo han visto. Entre el día de ayer y antes de ayer he subido las grabaciones de las clases, tanto del 16 de octubre como la del 23. Eh, a eso se le suma la de la primera, si no me equivoco, 9 de octubre, que es equipamiento, imanes y salas. Luego antenas o bobinas y luego potenciaciones en las imágenes. ¿Pudieron visualizarlo? ¿Hay algún problema con el video? ¿Pudieron ver bien el video? Estoy preguntando. Profe, yo para dar habla, yo no vi nada todavía, recién me estoy acomodando con todas las materias, todo eso, porque yo estaba rindiendo hasta la semana pasada, así que yo Bueno, recién estoy mirando todo. Profe, yo estoy acá y la verdad no, no me aparece ¿qué no le aparece? las clases. Sí, vuelvo a reiterar, el día de ayer y antes de ayer he subido las clases correspondientes. En este momento tienen dentro del espacio de resonancia magnética las 3 grabaciones de los 3 viernes, tanto de equipamiento, imanes y salas, como de antenas o bobinas, y el de potenciación en las imágenes, que fue el viernes pasado. Ya están las 3 grabaciones. Sí, profe, se ve. Ah, sí, ahí está, ahí actualicé y aparece. Sí, profe. Ahora quedaría lo de esta clase, cuarta clase integradora. El día de hoy vamos a ver medio de contraste, lado línea en resonancia magnética. Y con este tema nos estaría ya faltando únicamente 2 temas más para finalizar el programa, que es las reconstrucciones en las imágenes, calidades, artefactos, ruidos, etcétera, y terminaríamos con bioseguridad dentro de la resonancia magnética. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es un breve repaso de lo que hicimos la clase anterior, el viernes pasado, para que quede claro este tema importante que fue lo de potenciaciones en las imágenes, y arrancamos la clase de hoy. Voy a compartir. Bueno, ¿Lo visualizan? no. Ahí está cargando. Díganme si lo ven bien o es necesario pantalla completa. Sí, se ve bien, profe. La pantalla completa sería mejor. Bueno, vamos a arrancar entonces con un breve repaso de los contenidos que ya hemos visto en clases anteriores, principalmente el viernes pasado, en relación a potenciaciones en las imágenes. También vamos a ver los diferentes equipos que tenemos en resonancia magnética, su teslaje y principalmente su campo magnético. Obviamente los accesorios que podemos llegar a tener, como antenas o bobinas, su utilización para cada una de las regiones. Así que vamos a arrancar con esto. Eh, ¿Qué tipo de equipo es y de cuánto teslaje creen ustedes que es el que están viendo en la imagen? Es un equipo abierto. ¿Sí? Y debe ser de un Tesla o de 2 Teslas. No. ¿Qué ustedes tienen en cuenta para poder decir, no, esto es de 0,2, no, esto es de 0,5, esto es de 1,5 Tesla o es de 3? ¿Qué pueden tomar de referencia? Porque a simple vista parece que todos los equipos son iguales.
Porque es abierto, profe. ¿Y qué tenés en cuenta cuando decís, bueno, sí, una de las características es porque es un equipo abierto? ¿Qué te llama a vos a decir, bueno, sí, porque es abierto, es de tanto Tesla? La forma puede ser, ¿Qué más? las características del equipo. ¿Qué tipo de características tiene el equipo? Si es de campo cerrado o de campo abierto. Especifique. El campo cerrado tiene una menor energía, o sea, un menor campo magnético y se utiliza para gente, por ejemplo, que tiene claustrofobia o gente que es obesa. Luego el campo cerrado es más homogéneo y tiene más un campo magnético más fuerte. En este caso, que el equipo es abierto, el Tesla no tendría que ser tan alto. Claro, tiene que ser bajo, profe, puede ser 0,3 Tesla. Sí, pero se acerca más a lo que dijo, no sé, un compañero anteriormente. Un equipo de campo abierto, generalmente, ¿para qué regiones yo voy a utilizar? Y eso me lleva a mí a determinar el teslaje que puede llegar a tener ese equipo. ¿Se utiliza para articulaciones? Exactamente, muy bien. Un equipo de campo abierto, más allá de que su utilización es para aquellos pacientes que tienen claustrofobia y que en un equipo de campo cerrado es difícil realizarlo, voy a utilizar un equipo de campo abierto, es para las articulaciones, para aquellas regiones mínimas en donde la densidad, en este caso intensidad, perdón, va a ser menor. Como bien dijeron, la energía es mucho menor. Entonces, generalmente, si yo tengo un equipo como la que estamos visualizando en este momento, es un equipo de campo abierto y seguramente va a ser de 0,5, de 0,3 o de 0,2 Tesla. Porque justamente es para articulaciones, para aquellas regiones, reitero, mínimas en donde la intensidad es menor. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Profe, Sí, el equipo abierto utiliza un imán permanente, ¿no? exactamente. Por Y eso ahí vamos. también, Sí, por eso dígame. sería su menor fuerza, digamos. Exactamente. De ahí vamos a lo que también dijeron, la forma. Lo último que yo tengo que mirar en un equipo es la estructura, la forma, lo que a la vista uno puede observar. Cuando llego a lo que usted está diciendo, sí, voy a mirar la forma y voy a decir, sí, seguramente está utilizando imanes permanentes. Este otro equipo También es abierto. Está bien, sí, abierto. es abierto, muy bien. ¿Tipos de imanes que utiliza? Permanentes. Imán permanente. ¿Qué característica tiene un imán permanente? ¿Eran de niobio y titanio? ¿Qué más? ¿No Presenta utilizan dos. energía para funcionar? ¿Qué más? ¿Que el campo magnético es bajo? Si se corta la energía eléctrica, ¿puedo utilizar este tipo de resonador? No, No No. utiliza energía. no utiliza energía. Exacto. El, Entonces, si no utiliza energía, ¿con qué trabaja? ¿Cómo yo lo hago funcionar? Con un material ferromagnético. Exactamente. Justamente, si ustedes observan,
La forma son bloques de imanes que yo voy a tener, o también llamado polo superior y polo inferior. ¿Está? ¿Qué tipo de antena estoy visualizando? Una antena envolvente. ¿Cuál? Hay una que es para cabeza y la articulación ATM, si no me equivoco. Dígame por numeración. Número 1, 2, 3. El primero, el 1, donde dice antenas específicas para cada examen, ese es para, si no me equivoco, es para ATM. Ajá. ¿Y qué característica tiene una antena que yo voy a utilizar para la articulación temporomandibular? Que envuelve la zona a estudiar. Y según su función, ¿cómo va a ser? Recuerden la clasificación de las antenas. Para una articulación ATM, yo necesito que sea lineal, superficial, que sea cuadratura, envolvente, en una sola dirección, en más de 2 direcciones. Cuadratura. ¿Y la segunda imagen? Ese puede ser para cuello o para cráneo. Bien. ¿Y la tercera imagen? Creo que también es para cabeza, para cráneo. ¿Qué opinan el resto? Creo que también es para cráneo o para el cuello. Sí, profe, cabeza y cuello puede ser. Perfecto. O parecida. ¿Y esta imagen? Ese es más para una articulación, si no me equivoco, profe. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Estas otras antenas. La cuarta es de una articulación. La cuarta imagen es una articulación. ¿Ustedes ven el cursor? Sí. Sí, ¿Esta imagen? sí. Para una articulación. Puede ser Puede ser para para rodilla. codo, para el codo, rodilla. Muy bien. Por ende, ¿es lineal o no? Sí. Sí, porque tiene una sola dirección. Correcto. ¿Esta otra? Ese también, profe. Ese es más como para rodilla, puede ser. Bien. Está. Pasamos a esta imagen. Descríbanme. ¿Qué estudio es? ¿Qué corte es? ¿Qué región es? ¿Y qué potencia en imágenes observo? Es un estudio de la columna lumbar, lumbar, si no me equivoco. Sacrolumbar no existe. Lumbosacro. Lumbros, perdón, dije al revés. Continúe. Con un corte sagital. Sagital. Sí. En potenciado en T1. ¿Por qué? Porque predomina lo que es la parte líquida y no en la ósea. ¿Y en dónde encuentro el líquido? En la médula ósea está el líquido. Médula espinal. Exacto. Médula espinal. O sea, no. ¿Y qué tipo de líquido encontramos en la médula espinal? El líquido medular. Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Perfecto. ¿Cuáles son los parámetros que yo voy a tener en cuenta para tomar el líquido con quién?
Comparar el líquido con la grasa. Comparar el líquido con la grasa, exactamente. Entonces, potenciado en En T1. en T1. Perfecto. Vamos a esta otra imagen. Vamos. También es más lumbar que sacro, es lumbosacro, pero este es potenciado en T2 y corte sagital. ¿Todos son T2? No, No. profe. T1 y T2. ¿Cuál es T2? Es la primera. La primera no es Es, ¿Cómo yo identifico que esta es T2? por la señal hipointensa. Hiperintensa. ¿En dónde? el Recuerden líquido. siempre recuerden siempre que ustedes tienen que desarrollar, ustedes tienen que hablar, no tenemos que sacarle con tirauzón las palabras. Por favor, aprendan eso. Y no tomamos como que los conocimientos que están teniendo son vagos. Es importante que ustedes describan todo lo que observan, ya sea desde una placa convencional a una placa de resonancia, tomografía o lo que fuese, pero ustedes tienen que hablar. Vamos de nuevo entonces. Describan completo, todo. Es una resonancia del lumbosacro en corte sagital, potenciado en Columna, T2, la primera lumbosacro. imagen. Lumbosacro. Porque en el T2 predomina lo que es el líquido Sí. y se ve hiper intenso el líquido. En relación a... ¿Al T1? No. ¿Qué es lo que se ve hiperintenso? El líquido. En relación a... A la grasa. A la A grasa. la grasa. Completen la oración. Porque Ok. ustedes están diciendo que esta imagen está potenciada en T2 porque el líquido cefalorraquídeo de la columna se encuentra hiperintensa en relación a la grasa, que también, ¿cómo se encuentra? ¿Puedo decir que la grasa también es hiperintensa? Sí. La grasa es hiperintensa en T1. Ajá, ¿y en el T2? En el T2 es hipointensa. Esta segunda imagen, Es potenciada, es una resonancia de la columna lumbar, potenciada en T1, porque predomina lo que es la parte de grasa ante la parte líquida. bien. ¿Qué es lo que se puede observar en esta región? Ahí, Como acá y acá. una patología. ¿Cuál podría llegar a ser? Parece una hernia de disco. Una hernia de pero disco, con sí. osteoporosis. Muy Bueno. bien, muy bien. Si yo quiero planificar un estudio de resonancia en un corte sagital, ¿lo programo directamente desde el corte sagital o existen otros cortes también? No, existen otros cortes como el coronal y el Axial. axial. Axial, muy bien. Otra imagen. Y ahí tenemos dos imágenes, Es dos importante resonancias. que participen. Tenemos una resonancia de Cerebro. Sí, Axial. corte axial. La Sí. primera en T2, potenciada en T2, y la segunda en T1. Al revés. ¿Esto es Al T2? revés. Eso T1. No, Ah, T1.
¿Qué es lo que llama la atención en un estudio de resonancia de cerebro? La hiperintensidad ¿De quién? Los, en el los T. ventrículos, Los ventrículos. Exactamente, lo que estoy marcando. Lo que marco con el cursor son los ventrículos. Entonces, en un corte axial de cerebro, así como en un corte sagital de columna vertebral, lo primero que voy a visualizar es el líquido cefalorraquídeo de la columna, de la médula. Entonces, en un corte de cerebro voy a visualizar el mismo líquido, pero en los ventrículos. Profe, una pregunta. ¿Y en dónde se visualiza el líquido, En los ventrículos, Ah, observo el cursor. ajá. Sí, sí. Estos que estoy marcando con el cursor son los Ajá, ventrículos. Terceros ventrículos, cuartos ventrículos, los ventrículos laterales, ajá. parte Sí. central del cerebro. Entonces, esto es lo que voy a visualizar en una resonancia de cerebro. A ver cómo es la intensidad del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos cerebrales. O es hipointenso o es hiperintenso en relación a la segunda imagen. Es decir, negro o blanco brillante. Ajá. Ok, ahí está. ¿Cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca? ¿Escucharon la pregunta? sí, Sí, profe. profe. En el cerebro, ¿cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca? La sustancia gris es la que está más en el medio y la sustancia blanca es cuando está más en la periferia. El encéfalo, el cerebro propiamente dicho, ¿es sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia gris. Sustancia gris. Ahí está, esa es la respuesta. Ah, Nuestro cerebro, también llamado encéfalo, es la sustancia gris. y el líquido cefalorraquídeo es la sustancia blanca. No precisamente. Esta otra imagen. Parece que el de la izquierda parece densidad protónica. Es una resonancia de rodilla. Sí, La articulación de la rodilla. sí. ¿Cómo identifican que es una densidad protónica? Es porque está en un punto medio. Porque las sustancias son similares. ¿Las qué? No se escuchó. Porque las densidades son similares. ¿Y qué se toma en cuenta? ¿Qué característica tiene esta potenciación? Que el tiempo de repetición es corto, el tiempo de repetición es largo y el tiempo de eco es corto. Por eso ¿Por eso qué? por eso las densidades son similares. ¿Están entendiendo todos? Siempre estoy viendo que 4 o 5 son los que hablan. Hay más de 35, 36 alumnos. Es importante que hagan su participación para saber si los contenidos han llegado. Acá lo que se detecta en la densidad protónica, lo que yo tengo entendido es la calidad de los protones. Es una densidad intermedia. Muy bien. ¿Cierto? Justamente, ¿por qué se llama potenciación en densidad protónica? Porque lo que se toma en cuenta es la densidad justamente de esos protones.
A este paciente, ¿qué tipo de antena se le colocó? Una antena envolvente para examen de tórax o abdomen, ¿puede ser? Sí. Vamos con esta imagen. Describan. Es una resonancia de pulmón, de tórax, de abdomen. Abdomen. Ah, me parece. El primero, incorrecto. El segundo, correcto. ok. Reitere, por favor. Vuelvan a describir. Una resonancia de Resonancia de abdomen. abdomen en corte axial. Ahí está. ¿Qué más? Potenciado Potenciada en en T1, T2. T2 en la primera imagen de la izquierda. Sí. Vuelvo a lo mismo. Se visualiza el vaso hiperdenso. Ahí. Hiperintenso. Hiperintenso. Ahí está. Eso le iba a decir. Cuando ustedes tienen diferentes regiones, escúchenme bien, cuando ustedes tienen diferentes regiones que identificar, ya sea un tórax, ya sea un abdomen, ya sea una rodilla, una columna, un cerebro, tienen que fijarse primero la región, identificar bien, por eso hay que leer la imagen. Una vez que identifican bien la región, vayan por último a la anatomía. ¿Qué es lo que yo estoy visualizando? Bien, esto es una resonancia de abdomen. Entonces, sí, está potenciado en un T2 porque observo líquido. Nuevamente, si nos centramos el reparo fundamental, que es la columna vertebral, sí puedo observar posteriormente una de las vértebras para poder decir que es un abdomen, y justamente el canal medular está hiperintenso. Ahora, ¿qué otra cosa aparte de ese reparo anatómico puedo yo tomar dentro del abdomen? Y voy a lo que... El hígado. Exactamente. Lo que aclararon hace un momento, el vaso. ¿Qué es el vaso? Y ahí volvemos a la anatomía, fundamental para toda la carrera. Y ojo con eso. Es un órgano que Jamás se encarga de se van a filtrar, librar de la anatomía. es un órgano que se encarga de filtrar la sangre, o sea, aquellos glóbulos rojos viejos. Forma parte del sistema linfático. Exactamente, muy bien. Por eso justamente se va a teñir entre comillas, ¿no es cierto? Y me va a dar una intensidad mayor. ¿Qué otra cosa puedo tomar dentro del abdomen? Siempre en la... El hígado. El hígado. Exacto. ¿Qué tiene el hígado? ¿Qué contiene el hígado para poder decir, no, si tomo también de referencia el hígado para decir que es un T2 o... Contiene mucha sangre el hígado. Sí, pero más allá de eso. Los lobulillos. Los canales se visualizan. ¿Cómo se llaman estos canales? Intralobularidades, puede ser. Muy bien. Entonces, esos se llamarían los canalículos intra... Lobulillares.
Lóbulo iliares, perfecto. Bien. Estamos. Saco esto. Bueno, ¿se entendió? Algo así es cómo más o menos nos iremos manejando para los finales o para las evaluaciones. Siempre tengan en cuenta, similar a la presencialidad, vamos a tener en cuenta la presentación de la imagen de la placa de resonancia, en este caso, para poder identificar siempre la región, el corte, también el protocolo a utilizar. Así que no está de más si empiezan a buscar imágenes de resonancia y practiquen esa parte. ¿Está? Sí, profe. Le hago una pregunta, profe. Con respecto a los finales, estaban diciendo que ya las clases van a comenzar y no sabemos si se va a hacer presencial o no el final. ¿Usted sabe algo de eso? No, presencial no. El ciclo lectivo ya está. Ah, ok. Pero por eso, como les decía, no sé si ingresó después o no. Ya habían preguntado eso. La semana que viene posiblemente ya haya una reunión Sí, para escuché. explicarles cómo va a ser pero presencial no, ya no. Ah, bueno. Era porque hoy habilitaron, dijeron que las facultades podían abrir, pero queda a cargo de cada provincia, digamos. Facultades. El- Nosotros no somos facultad. Profe, pero iban a evaluar porque, por ejemplo, el Instituto Superior número 1, que está ahí enfrente de la Cruz Roja, eh, estaba evaluando, digamos, abrir sus puertas para que sea presencial también ahora en los finales de diciembre. Bueno, eso se está evaluando. Todos son argumentos, son cosas que no está del todo avalado todavía, se está viendo en resoluciones y demás. Por eso tengan paciencia que si es la reunión la semana que viene, ya se les estará informando de todas esas dudas que no solamente ustedes, los tercer años de las 4 carreras están teniendo, cada una en su área obviamente, pero están teniendo inquietudes y dudas de cómo serán los finales, cómo será la evaluación, cómo será la práctica en sí, porque esto en definitiva es práctica. Nosotros lo que necesitamos es la práctica. Así que todo eso se está evaluando, tengan paciencia, así que ya se les estará informando de todo eso. Si se habilita para que puedan rendir ahí, bienvenido sea. Si no, también ya se les va a decir. Bueno, profe. Vamos con la otra presentación. A ver. ¿Está entonces quedó claro alguna pregunta en relación a lo que vimos hasta acá? Que fue un repaso de la clase anterior y de cómo van a ser las evaluaciones. No es un tema difícil, no me parece que sea complejo. Hay muchas personas que no participan y vuelvo a reiterar, es importante la participación. Díganme si visualizan. Sí. Ahí se ve, profe. ¿Está? ¿Pantalla completa o lo pueden ver bien? Ahí se ve bien. Listo. Bien, vamos entonces a dar inicio de la clase de hoy.
vamos a dar lo que se denomina medios de contraste utilizados en resonancia magnética. En relación a todos los temas, tienen relación más que nada, así que lo que vamos a ver ahora es justamente el gadolinio, que es un medio de contraste muy utilizado dentro de la resonancia, y para qué nos serviría en una imagen o en una visualización justamente este medio de contraste. ¿Y qué relación tienen con las potenciaciones, principalmente el T1, el gadolinio que vamos a utilizar por vía intravenosa? ¿Está? Bien, vamos entonces con esto que ya lo conocen. La resonancia magnética es una excelente herramienta diagnóstica debido a que permite distinguir los diferentes tejidos y esto tiene relación con el T1 y el T2 que ya lo fuimos viendo en diferentes ocasiones. ¿Está? Es una herramienta muy, muy buena y justamente la relajación de las potenciaciones en T1 y T2 nos permite dar una buena visualización de la imagen. Aparte de esto, permite detectar los tejidos patológicos, por eso siempre hablamos de el T1 para ver la anatomía y el T2 para ver la patología correspondiente. Tiene mayor concentración de agua libre y esto hace que aumente la intensidad de señales en la secuencia en T2. ¿Estamos hasta ahí? Por eso siempre vamos a utilizar un medio de contraste, más que nada para resaltar más aún la patología de esa región, con la ayuda de las potenciaciones. Los contrastes son fármacos que ayudan en este caso a la resonancia. ¿Para qué? Para aumentar la intensidad de los tejidos y así facilitar la detección de las lesiones. Eso es lo que le tiene que quedar en claro. ¿Para qué yo utilizo un contraste? ¿Para qué yo utilizo un fármaco en resonancia magnética? Justamente entonces para aumentar la intensidad en los tejidos y así facilitar la detección de las lesiones. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, los medios de contrastes modifican la intensidad de la señal, lo absorben o los contienen, aumentando el contraste entre ellos. Y ahí vemos dos imágenes de la región abdominal, en donde vemos un T1, supresión de grasa, como dice la palabra, suprimo toda la grasa porque no quiero visualizar justamente esa estructura. Sin embargo, la segunda imagen es la misma secuencia, T1, recuerden, T1, T1, anatomía, bien, con supresión de la grasa, pero a este le voy a agregar el medio de contraste gadolinio. ¿Para qué? Para resaltar de esa región anatómica que me permite visualizar esa secuencia T1 con supresión de grasa, no es T1 simple, le agrego la supresión de la grasa, pero a esa anatomía le agrego ese medio de contraste que tiñe transitoriamente esa estructura para que pueda resaltar la lesión. Y si hablo de lesión, hablo de patología, tiene que ver con el T2. Los contrastes positivos, cuando aumentan la intensidad de la señal, bien, medios de contraste con gadolinio T1, supresión de grasa, por ejemplo, me permite visualizar esto que estoy observando acá, el abdomen. Ahora, les hago una pregunta. Comparando las dos imágenes que están en la misma secuencia con supresión de grasa, ¿qué es lo que está resaltando el gadolinio en la segunda imagen? ¿En dónde fue a parar ese medio de contraste? En los riñones. Los riñones. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué va a parar a los riñones? Si estamos haciendo un estudio de abdomen, podría ir tranquilamente en otro lugar. Porque el riñón filtra. ¿Qué cosa? La sangre, Filtra la sangre. Al estar el medio contraste en sangre, se va a ir a los riñones. ¿Se dan cuenta que la respuesta es más simple que la pregunta? Principio básico. Contrariamente a los medios de contrastes iodados, y esa es la relación que tienen que tener en cuenta con la tomografía axial computada, si bien los dos medios de diagnóstico por imagen van a utilizar un medio de contraste, pero
lo que es la tomografía computada utiliza un contraste iodado, pero la reacción que tiene con el organismo es directo. ¿Por qué es directo? Porque yo en tomografía computada voy a ir a la molécula del medio de contraste, que en definitiva es lo que me permite a mí resaltar la lesión. Pero sin embargo, en resonancia magnética siempre va a ser indirecto, porque yo no voy a estudiar la molécula de ese medio de contraste, sino lo que a mí me va a interesar es la visualización de su acción, del accionar sobre los protones de los átomos de hidrógeno. ¿Qué trabajo? ¿Con qué trabajo yo en resonancia magnética? Volvemos a lo mismo, con protones de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿me interesa la molécula del medio de contraste? No, me interesa el accionar sobre esos protones que son la base de mis principios básicos físicos de la resonancia magnética. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, para esto, para que resalte el accionar en los protones del entorno de los átomos de hidrógeno, vamos a utilizar momentos magnéticos capaces, ¿no es cierto?, de imantar a los protones de hidrógeno y provocar la aceleración de las relajaciones en T1 y T2. Por eso es que actúa rápidamente el medio de contraste dentro de una secuencia T1 y T2, porque acelera más la relajación de ese tejido. Por eso empieza lo que es la intensidad mayor, hiperintensidad mayor en los tejidos. Si vemos los gráficos en la parte inferior, vamos a tener tejidos sin gadolinio, pequeña diferencia en señal en los tejidos, pero sin embargo, si yo le inyecto a ese paciente gadolinio, voy a tener mayor diferencia de señal entre los tejidos. ¿Y por qué tengo mayor diferencia de señal? Porque se aceleró la relajación. Punto, nada más. ¿Qué sucede con el gadolinio? Vamos a tener, al igual que el tamaño del voxel, más señal, pero menos ruido, que es en definitiva lo que nos interesa a nosotros. Y en las clases posteriores vamos a ver a qué llamamos ruido, a qué llamamos artefacto, cómo puede ocasionar un ruido el sistema o el paciente o lo que fuese. ¿Estamos? Entonces, en la imagen inferior, en la ilustración, vamos a ver dos estudios de cerebro en donde en uno es un T1 sin dudas, pero fíjense, como en la otra imagen sigue siendo la misma secuencia, pero al inyectar el gadolinio rápidamente se relajó el tejido y salió a la luz la lesión en esa región. ¿Se comprende? Sí. Sí, profe. Ahora, en esta otra imagen, vamos a ver uno sin gadolinio, normal, tranquilo, en estudio. ¿De qué región puedo decir? ¿Es cerebro? Sí. ¿Observo completamente el cerebro en un corte axial? No. No, obviamente que no. Entonces, ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿qué región es? Simple. Es un estudio de resonancia. ¿De qué región? Les maté con la imagen esa. No se escuchó. De cráneo, profe. Exactamente. ¿Qué tipo de corte? El primero es un axial y el segundo un sagital. Sí, pero ese corte axial está bien centrado o es un poco más hacia la calota. Ah, es más hacia la balota.
Exactamente, por eso es la diferencia que hay con el corte axial común, normal, rutinario, el que siempre solemos visualizar, donde al comienzo de la clase les mostraban las imágenes cómo puedo visualizar los ventrículos para poder decir si es T1 o T2. Acá yo no puedo visualizar los ventrículos, es imposible, entonces me olvido de esa imagen. Si es axial se van a ver los ventrículos, los lados de los ventrículos sería. Exactamente, entonces acá no estoy visualizando eso, pero sigue siendo de la región superior, sigue siendo un estudio de resonancia de la región superior de la cabeza, es de cerebro. Ahora, ¿cómo también me doy cuenta? Justamente por esto, las fosas nasales. ¿Estamos? Entonces, más un corte por encima de la órbita orbitomeatal, estructura orbitomeatal, para poder decir, bueno, sí, es un estudio de la región superior. Sin embargo, si yo miro esta otra imagen, el gadolíneo entra en el tejido tumoral, acorta el T1, ¿y qué es lo que va a hacer? Que brille más la lesión. Yo en esta otra imagen que les había dicho, ¿puedo visualizar el tumor? Sí, se visualiza tranquilamente. Sin gadolíneo ya puedo visualizar, pero yo necesito que algo contraste, que saque a la luz la lesión. Entonces voy a inyectar el medio de contraste, voy a hacer en otro corte, es un corte coronal, es un corte axial, es un corte sagital. Sagital. Exactamente. Entonces hago ese corte de la misma región superior de la cabeza, en este caso del cerebro, y miro en la parte posterior, en la región posterior cerebral, en cercanía, ya diría yo, del cerebelo, la lesión hiper intensa de esa lesión. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos al gadolíneo, viendo cómo va a resaltar, o cómo está, o cómo se encuentra esa lesión. Sin gadolíneo y con gadolíneo, vamos a ver qué es ese medio de contraste. ¿Es un elemento químico? Sí, es un elemento químico. Altamente paramagnético. ¿Está? Altamente paramagnético. Se utiliza como medio de contraste en resonancia magnética. Por eso es importante este medio de contraste intravenoso y no cualquier otro de la tabla periódica o los que se utilizan en medicina nuclear. Simplemente el gadolíneo. ¿Estamos? Se administra por vía endovenosa, se distribuye por el hígado, por el tejido linfático, por hueso, se difunde al espacio extracelular eliminado por vía renal. Por eso responde a la pregunta de hoy. ¿Por qué resalta en un estudio de abdomen el medio de contraste gadolíneo? Resalta los riñones, porque el riñón o los riñones son los medios de filtración y eliminación de los desechos orgánicos. Entonces, si yo coloco algo intravenoso, y seguramente el hígado se va a teñir por medio de los canalículos intralobulillares y también va a ser el riñón por medio de su filtración, es decir, las trazas de Henle. ¿Estamos? Acá lo que tenemos es la tabla periódica para que podamos observar dónde se encuentra ese medio de contraste gadolíneo y su alto poder. ¿Estamos? Fíjense que yo les nombré hoy medicina nuclear. Y en medicina nuclear, ¿qué tenemos? ¿Qué radioisótopo o isótopo radioactivo vamos a tener? El flúor, 18, vamos a tener el yodo, vamos a tener el molibdeno, también vamos a tener al gadolíneo, obviamente, pero lo más importante acá es este medio de contraste. Es altamente tóxico, por lo que se utiliza ligado a un quelante. ¿Estamos? ¿Qué es el quelante? Es como, por eso estoy dando esa relación con la medicina nuclear, porque en medicina nuclear, ¿qué teníamos nosotros para que dirija ese isótopo radioactivo? Un FDG. ¿Qué era el FDG? Flúor de Radiofármaco. Exactamente, sí. Un trazador radioactivo. Entonces, ese isótopo continuaba con el trazador hasta llegar a la lesión. ¿Para qué? Para que me forme el arbolito de Navidad, como se le dice. Entonces, acá es similar. Yo necesito, ¿es tóxico? Totalmente tóxico, pero no va a viajar solo. Necesito que se ligue a un quelante. Y ese quelante, acá, en resonancia magnética, lo vamos a llamar DTPA.
¿Qué es DTPA? Ácido dietilentriamino pentacético. Simplemente con que sepan las siglas ya está. Nadie les va a preguntar qué es el DTPA. ¿Estamos? Ahora, ese DTPA ligado al medio de contraste gadolíneo va a reducir la toxicidad. Recuerden, solo el medio de contraste es tóxico. Es tóxico. Ya vamos a ver al final de la clase en qué pacientes no puedo colocar ese medio de contraste gadolíneo. ¿Estamos? Ya, principalmente aquel que tiene insuficiencia renal, por ejemplo. Si estamos hablando de que se elimina y se filtra por los riñones, aquel que tiene insuficiencia renal o problemas renales, y seguramente no voy a poder utilizar el medio de contraste. ¿Estamos? Producto de contraste gadolíneo. Son administrados por vía entonces intravenosa, poseen una farmacocinética similar a la de los contrastes iodados, recuerden, pero la diferencia es que uno es directo y en este caso es indirecto. Se utiliza iones de gadolíneo capaces de alterar los campos magnéticos, ¿estamos? Y se asocian entonces a moléculas complejas, como se van a llamar lo que denominábamos hace un rato de TPA, quelantes, los quelantes. Es decir, que ese medio de contraste gadolíneo se va a unir a un quelante. ¿Y qué es el quelante? El DTPA. ¿Y para qué me sirve que ese medio de contraste se una a un quelante? Para bajar la toxicidad. Punto final. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Actúa acortando el tiempo de relajación, T1 y T2, de los tejidos en donde se va a distribuir. Lo que esto conlleva obviamente a un aumento de señal en las secuencias potenciadas en T1. Por eso siempre decimos que puedo utilizar el T1 siempre con gadolíneo. O el gadolíneo lo puedo utilizar con la secuencia T1. Los quelantes o los quelatos de gadolíneo son moléculas pequeñas, se eliminan sin metabolizar mediante filtrado glomerular. Por eso estamos hablando siempre de las funciones renales óptimas en aquel paciente que voy a inyectar este medio de contraste. Justamente, el 98% del medio de contraste es eliminado por la orina en las primeras 24 horas. Ese es un dato sumamente importante. ¿Cuánto tiempo tiene el medio de contraste el paciente en su organismo? 24 horas. Pero solamente si ese paciente tiene sus funciones renales óptimas. Estamos hablando al 98%. Si no, vamos a pasar a 30 o 120 horas dependiendo de la función renal de ese paciente. La persistencia de este medio de contraste genera el depósito, es decir, del gadolíneo, en la piel y órganos internos. Estamos, es decir, que superando el tiempo máximo en el que debe estar el medio de contraste en el organismo, va a empezar a depositarse en otros lugares como la piel o también órganos internos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les tiene que quedar en claro? Así como vimos que ese medio de contraste se une a un quelante de TPA para bajar la toxicidad del organismo y el paciente debe tener sus funciones renales óptimas, el tiempo de eliminación en un paciente normal, sano, 98% se elimina en las 24 horas por orina. Si el paciente... Sí. Y por más, o sea, que el gadolíneo esté en el cuerpo por 24 horas, ¿el hígado lo desactiva o no? O sea, para ser eliminado, o no, o porque dice sin metabolizar. O sea, que el hígado no le va a desactivar al medio de contraste. Por supuesto, no. Sí o sí yo necesito del riñón. Sí o sí. Claro. Ahora, aquel paciente que tiene fibrosis sistémica nefrogénica es una enfermedad sumamente horrible, es muy, muy feo. Aquel paciente que ya se encuentra gravísimo, les diría prácticamente en espera de trasplante de riñón, obviamente que no voy a poder colocarle este medio de contraste. Estamos en enfermedad fibrosante, afecta de forma predominante a pacientes que presentan un deterioro grave de la función renal. Estamos, y a los que se le ha suministrado un medio de contraste con gadolíneo. Entonces es preocupante
si realmente hay que tomar en cuenta esta enfermedad en aquellos pacientes en donde se le ha administrado este medio de contraste. Factores desencadenantes, como ya les había dicho, presencia de insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, no importa. Insuficiencia renal es insuficiencia renal. Los riñones no están funcionando, entonces no puedo hacer la filtración glomerular. ¿Estamos? Profe, Sí. hay una compañera que pregunta si es lo mismo una insuficiencia renal a una vejiga neurogénica. No. No, no es. No es lo mismo, sería... No. Estamos hablando de otra región. Vejiga neurogénica. Sí. No. Eso ya es una deficiencia, un problema de la vejiga, exclusivamente vesical, nada más. Bueno, profe. Aumentan tiempo de eliminación del contraste. Cuanto mayor sea la insuficiencia, obviamente que mayor será el riesgo de ese paciente con el medio de contraste. La tolerancia está determinada por la naturaleza no iónica. Y ahí vamos a lo que siempre se le ha dado tanto en química como en fármaco. ¿A qué llamamos iónico y a qué llamamos no iónico? ¿Alguno que me diga? ¿A qué llamamos iónico y no iónico? ¿No? Iónico va a ser que produce ionización y no iónico que no produce ionización. Su respuesta. Eso les voy a dejar de tarea. Busquen a qué llamamos medios de contrastes iónicos y a qué llamamos no iónicos. La relativa baja carga osmótica, muy inferior a la inducida por los productos de contrastes iodados, eliminación completa y sin cambios del producto. Estamos hablando de la tolerancia. ¿Estamos? Cuando tenemos intolerancia al medio de contraste, seguramente el paciente va a tener efectos indeseables, cefaleas, náuseas, reacciones de tipo anafiláctico, que son muy raras, generalmente no ocasiona estos efectos graves en los pacientes, pero puede pasar. Volvemos a lo que les dije anteriormente, el riesgo de una fibrosis sistémica nefrogénica, o que el paciente ya tenga esta patología, o que a causa del medio de contraste suministrado o administrado, el paciente empiece a tener esta patología. ¿Estamos? Sí. Una duda. Profe, antes que cambie, le hago una pregunta, le repito, usted dijo, ¿a qué llamamos medio de contraste iónico y a qué llamamos medio de contraste iónico? ¿O cómo es? No iónicos. Ah, no iónico. Ok, esa no me la. Gracias. Profe, ¿eso tiene que ver con el nivel isosmolar de la sangre, que tienen que ser parecidos, el medio de contraste tienen que ser parecidos a nivel de la sangre para que no haya un... O sea, la osmolaridad sería la tolerancia. ¿Los iónicos serían los que son solubles en agua? Sí, pero tiene que ver con la sangre. Ahí no O sea, son menos viscosos los no iónicos. ¿Qué relación tiene con la osmolaridad de la sangre? ¿Tiene que ser igual a la sangre o no? Por lo que
Cuanto Me más, acuerdo. más cerca de la sangre, el mismo nivel osmolar, es mejor. Ahí está. Ese sería isosmolar, ¿no es cierto? Exactamente. Qué bien. Agentes de contraste. Los agentes de contraste se utilizan en exámenes, obviamente, de resonancia magnética. Se utiliza el gadolinio con lo que les había dicho de TPA, que es el quelante para bajar la toxicidad. Se administra generalmente 0,2 mililitros por kilogramo de paciente. Eso también es fundamental, así como tienen la relación con la tomografía computada. También dentro de la resonancia magnética es fundamental eso, 0,2 mililitros por kilogramo de paciente para saber cuánto de medio de contraste le voy a inyectar. Se considera que ese medio de contraste con el quelante es un agente paramagnético, ya lo vimos, por eso se utiliza dentro de la resonancia magnética y principalmente acorta el tiempo de relajación de los tejidos T1 y T2. Por eso justamente resalta la lesión tumoral o la patología que tenga en esa región. T1 se usa además para administración gadolinio, facilita la relajación de los núcleos de hidrógeno cercanos, eso ya lo vimos, fíjense las imágenes, hablan por sí solos, tenemos la primera imagen de la izquierda donde vamos a tener la lesión, fíjense, acá yo observo ya la lesión, pero sin gadolinio, sin el medio de contraste, sin el quelante. Si paso a la segunda imagen, la misma región, pero con la relajación de los tejidos, con el medio de contraste gadolinio y resalta la lesión tumoral. ¿Está? Contraste paramagnético, el gadolinio, fíjense, se observa tranquilamente, yo observo la lesión, pero lo que hace el medio de contraste es resaltar, nada más. Axial T1 sin contraste, axial T1 con contraste. Voy a visualizar la lesión. ¿Qué tipo de lesión es? Un meningioma. Tumor. Muslo izquierdo coronal, T1, con gadolinio. ¿Está? Imagen sagital T1, post inyección del contraste, muestra varios abscesos en región dorsal del pie. Tranquilamente se puede observar cómo ese extremo inferior del miembro inferior, justamente el pie, se encuentra inflamado. Sagital T1 sin contraste. Con contraste podemos observar las lesiones, captación en forma de anillo, que es el absceso. Acá pasamos ya a otro estudio dentro de la resonancia magnética, que es angio-TC. Damos contraste, con contraste en este caso, en miembros inferiores. ¿Para qué me sirve? Para poder resaltar, dejar a simple vista, lo que es la red arterial y la red venosa. Bien, angio con contraste, aorta abdominal, fíjense los riñones, fíjense la arteria renal, fíjense las ilíacas primitivas, cómo van a bifurcarse para los miembros inferiores. Es decir, tiñe transitoriamente, en este caso, la aorta abdominal. Riesgos relacionados entonces con el gadolinio. Insuficiencia renal. No administrar el medio de contraste intravenoso si el paciente presenta insuficiencia renal. Siempre, no se olviden. Gadolinio. En pacientes con función renal normal, recuerden, el 98% de este medio de contraste es eliminado por la orina dentro de las 24 horas. Si el paciente tiene alguna deficiencia renal, que no es lo mismo a decir insuficiencia completa, ¿no es cierto?, vamos a tardar de 30 a 120 horas para la eliminación total. Recordar al paciente tomar mucho líquido para facilitar la eliminación del medio de contraste. Estudios con gadolinio. Para repetir un estudio se debe esperar mínimo 8 días para la eliminación. Fíjense, si lo tratamos a un paciente con 30 a 120 horas de eliminación, estamos hablando más de 4 días. Entonces no le puedo hacer automáticamente de un día para el otro nuevamente un estudio con este medio de contraste. ¿Estamos? Mujer, aparte tengan en cuenta, puede llegar a provocar una insuficiencia nefrogénica. ¿Estamos? Mujeres lactantes, tener en cuenta, se elimina por las secreciones de la mama, se debe esperar 24 horas para amamantar.
estamos y en estado de gestación, no se le debe administrar contraste gadolíneo y está demostrado que atraviesa la placenta. Entonces, estos son los riesgos relacionados con este medio de contraste en aquellos pacientes. Entonces, con insuficiencia renal, con enfermedades nefrogénicas graves, crónicas, agudas, en mujeres lactantes y mujeres en estado de gestación principalmente. Profe, una pregunta. Si tiene insuficiencia renal, ¿cómo le hacen el estudio si no se le puede inyectar el gadolíneo? ¿No se entendió la pregunta? Que si la persona tiene insuficiencia renal, ¿cómo se le hace el estudio si no se le puede inyectar el gadolíneo? No se le inyecta directamente. Se trata de buscar la forma, pero sin medio de contraste. Bueno. O si el paciente tiene alguna insuficiencia renal, pero no es crónica, al estado ya de no poder filtrar el medio de contraste, no se le hace. Si puede filtrar, se le coloca. Bueno, está. Gracias. Profesor, entonces se hace durante el estudio y luego también. Exactamente. Y en el caso de ¿cuánto tarda, digamos, el realce para empezar el estudio del contraste? Automáticamente. Recuerden que es intravenoso, administración intravenosa. Y todo lo que vaya por sangre automáticamente va a resaltar en la lesión. Bueno, gracias, profesor. Profe, cuando usted dijo que había que esperar 8 días para volver a hacer un estudio similar, ¿es únicamente para los que tienen insuficiencia renal o aquellos que tienen normal? No, general. Sí, generalmente se utiliza para ambos tipos de pacientes. Aquel que tiene compromiso renal como aquel que no. Es simplemente para que el organismo se limpie del medio de contraste anterior para volver a someterse otra vez a un nuevo estudio. Claro. Y para estar seguro que eliminó todo, digamos. Exactamente, que no quede residuos anteriores, porque si no puede volver a complicar. Si yo voy a observar algún, digamos, postquirúrgico, por decirlo, o ver el control de la patología, no voy a poder si me quedó residuos del medio de contraste anterior. Claro, sí, gracias. O sea que por más que sea 24 horas, la eliminación en el 98%, igual esperar. Esperar, exactamente. Por eso se le debe, como recomendación al paciente, pedir que ingiera mucha agua. Si no, difícilmente se vaya rápido el medio de contraste del organismo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, está bien. ¿Se entendió entonces la clase? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el próximo viernes estaríamos dando entonces reconstrucciones de las imágenes, calidades, artefactos y ruidos, que es algo les mostré hoy, con respecto al voxel, ruido, señal y demás. Bueno. Bien, esta clase entonces ya les voy a subir a la brevedad para que lo tengan también en el aula. Y nos queda más que decirles que revisen cada uno de los videos, las clases, todos los apuntes que tengan y llévenlo al día. ¿Está? Ya se les informará, ya sea por el blog o por el grupo, a ver de las reuniones de la semana que viene, a ver en qué queda el tema de la práctica. Bueno, profe. Listo. Bueno, gracias. Si no hay nada más, Gracias. damos finalizada la clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe.